Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Ana Rojas y quiero darles la bienvenida a todos ustedes en nombre de la UICN y todos nuestros colaboradores, así como el Foro Generación Igualdad. Es para mí un verdadero placer darles la bienvenida a todos a este webinario, Datos sobre Género para Nuevas Soluciones Climáticas. Muchísimas gracias por haberse unido hoy y por haber empezado con paciencia que pudiéramos empezar. Pedimos disculpas, pero tuvimos algunas dificultades técnicas. Hoy vamos a hablar del cambio climático y el género y vamos a hablar de cómo puede informar el cambio climático los datos y además cómo se pueden utilizar para avanzar la política de género. Tenemos un grupo de oradores maravillosos y esperamos hablar con ustedes y compartir experiencias, desafíos y éxitos para ver cómo podemos defender mejor el valor de la agenda de medio ambiente y clima para poder mejorar la resiliencia y la diversidad. Para los que acaban de sumarse, les damos cálidamente la bienvenida. Ahora ya estamos acostumbrados a las sesiones virtuales. De todos modos, queremos darles algunas recomendaciones para organizarnos y comenzar bien. Por favor, sepan que esta sesión está siendo grabada y estará disponible en nuestro sitio web en 3 idiomas. Los micrófonos deberán mantenerse silenciados para evitar la distracción. Sin embargo, los invitamos a participar activamente y para eso les pedimos que utilicen el chat para hacer comentarios, observaciones y preguntas. Nosotros vamos a reunir esos comentarios para luego tratarlos en la sesión de preguntas y respuestas. Además, en el panel de control encontrarán recursos clave y tendrán acceso fácil para poder descargar los documentos. Y si tienen problemas, no duden en ponerse en contacto con el equipo que tenemos de apoyo. Mantendremos todas las vías de comunicación abiertas y una vez más queremos agradecer a todo el equipo que incluyen a nuestros socios como USAID y otros que han hecho posible la sesión. Antes de comenzar, la conversación de hoy será en inglés con interpretación simultánea en francés y en español. Para escuchar el webinar en su idioma favorito, por favor descarguen la aplicación Interactio de Google Play o de Apple Store. Al abrirla, ingresen el código de evento que es AGENT, A-G-E-N-T. Habitualmente es mejor escuchar la traducción a través de auriculares en un teléfono u otro dispositivo. Y recuerden silenciar el idioma original, así pueden escuchar la traducción. Si tienen alguna pregunta, pueden dirigirse a nosotros a través del chat y ahora les vamos a hacer una demostración de cómo funciona. Si tienen algún problema, por favor, hablen directamente con nosotros en inglés, francés o español, aquí en el panel de control y trataremos de ayudarlos en forma directa. Buenos días a todos, espero que me escuchen bien. Sí, Anne, es maravilloso escucharte y tenerte con nosotros para abrir esta sesión de hoy. Permíteme presentarte muy brevemente. Esta es Anne Vaughn. Anne es asesora principal para cambio climático en USAID. Tiene 20 años de experiencia trabajando en el desarrollo internacional y en política humanitaria y recientemente ha estado en la Alianza para la Resiliencia, donde defiende una mayor financiación para el desarrollo con donantes bilaterales y multilaterales y también a nivel internacional. Ella trabaja incluso en la defensa de la ayuda externa para la seguridad alimentaria y también para la reforma de la ayuda alimentaria.
Muchísimas gracias. Lamento que hayamos tenido dificultades. Mi video hoy no funciona, pero para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Como acabo de ser presentada, soy asesora principal en la Oficina de Resiliencia y Cambio Climático de USAID. Es un placer estar con este público el día de hoy. Este evento no podría ser más oportuno. Como sabrán, la administración de Biden ha incluido ciertas cuestiones que tienen que ver con la equidad y la inclusión, así que tenemos las condiciones perfectas para aprender más acerca de cómo asegurarnos de que estamos avanzando de manera equitativa con medidas de acción en cambio climático en USAID que tengan en cuenta la perspectiva de género. La desigualdad de género exacerba los problemas climáticos y sabemos que esto afecta a los objetivos a nivel mundial en cambio climático, incluye los ecosistemas. Las investigaciones muestran que los mecanismos tradicionales a menudo son a expensas de las mujeres y las niñas. Las mujeres y las niñas son las primeras que se ven afectadas, a veces aumenta la violencia de género. Además, nos encontramos con casamientos forzosos a edades tempranas y muchas otras cuestiones. Además, las niñas y las mujeres no son solo víctimas, sino que también pueden ser líderes y diseñadoras de las soluciones de medio ambiente. Para empoderarlas es fundamental que participen en la mitigación, en la adaptación y que se puedan obtener así resultados sostenibles. Nuestro trabajo con USAID ha mostrado que la resiliencia para todos requiere una programación de políticas con perspectiva de género que abarque a todos los sectores y empodere a las personas diversas y a las partes interesadas a participar. Habrá que tener todo esto en la programación. Hacen falta soluciones y para hacerlo los países podrán mitigar el cambio climático, aumentar su capacidad de adaptación y la resiliencia de la población y asegurarse de que los impactos, oportunidades y beneficios son compartidos en forma equitativa por hombres, mujeres, niñas y niños. Hace falta evidencia, datos, también hacen falta datos con perspectiva de género para poder poner en práctica estas políticas. Estos datos son fundamentales para que sean aplicados por las diversas personas del mundo para enfrentar esta crisis climática desde las bases. USAID se enorgullece de trabajar en asociación con valiosas iniciativas para continuar la comprensión de esto y para comprender los vínculos entre género y cambio. ¿Cuáles son esos vínculos? Bueno, es fundamental el trabajo de los diversos organismos y agencias que participan en la programación para aumentar las herramientas especializadas y lograr el trabajo con los donantes para poder abordar los distintos impactos. Hace falta, existe también esta asociación, vamos a escuchar a Denis hablar de Server, que ayuda a los decisores con datos especiales y tecnología para enfrentar los efectos del cambio climático y nos encontramos con una caja de herramientas que nos permite contar con oportunidades fundamentales para mujeres y niñas. La integración del cambio climático, el género y la nutrición es fundamental y esto nos permite encontrar resultados a nivel nutricional. Esto apoya el dato de soluciones y hay algunas transformaciones e iniciativas que requieren nuestro apoyo, pero tenemos mucho más para hacer. La investigación que nos ofrecieron hoy que vamos a presentar, va a mostrar cómo están trabajando los distintos países para hacer frente a estas desigualdades. Trabajamos con UICN para trabajar también con las oficinas de estadísticas para contar con mejores datos de género. Sabemos que hacen falta recursos, que es fundamental porque permanecen las lagunas de información y por lo tanto es fundamental encontrar soluciones que nos permitan zanjar estas brechas. Un par de cosas que debemos recordar. Además de actualizar esa estrategia de seguridad alimentaria mundial, que es fundamental, USAID además está ahora desarrollando una nueva estrategia climática. Hay sesiones que permitirán ofrecer nuestra opinión en estas sesiones para que podamos
tener la mejor estrategia posible, pero puedo decirles que con esta estrategia vamos a continuar siendo líderes para apoyar la integración de las cuestiones de calidad, medio ambiente, clima y la participación de las mujeres. Estamos encantados de escuchar a todos los oradores que van a trabajar junto con nosotros para poder zanjar estas lagunas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anne, por tus palabras y por haber establecido las condiciones para el debate del día de hoy. Como mencioné antes, mi nombre es Ana Rojas, soy líder de tareas de género y cambio climático de UICN. Este webinario se hace en cooperación con muchos socios y aliados a quienes les agradecemos su colaboración. Antes de pasar a otras cuestiones, quisiera ver con ustedes los objetivos de la sesión de hoy. Este seminario web forma parte de una serie de sesiones de esta investigación de Agent que incluye una programación ambiental y medidas de acción y también cuestiones del impacto del género, como se ha dicho antes. Agent trabaja a través de la identificación de las lagunas de datos para corregir los errores y obtener asistencia técnica en diversos niveles. Esta serie se propone presentar la experiencia de la investigación de Agent, así como las prácticas y prometedoras y las herramientas en todos los sectores para mejorar la atención, las estrategias, los resultados y las inversiones. Esta es una conversación muy oportuna. Así que a medida que muchos países están terminando sus contribuciones nacionales determinadas o NDC y se preparan para el debate de este año. En cuanto a la agenda para el día de hoy, en la sesión vamos a hablar de los vínculos entre el género y el cambio climático. Sabemos que la discusión del género puede permitir mejorar la política. Tenemos algunos comentarios de nuestros oradores. Ya hizo la primera presentación Anne Vaughan y ahora vamos a pasar a una breve presentación de quien va a presentar la investigación sobre el triple nexo entre la desigualdad de género, la fragilidad de los estados y la vulnerabilidad climática. Esto nos va a permitir comprender una dinámica compleja e interconectada. Después de la presentación de Georgia, vamos a tener un panel de expertos que van a compartir sus experiencias, incluidos los ejemplos a nivel nacional de datos de género en acción que se utilizan para dar forma a los planes y políticas de acción climática. También escucharemos hablar de Generation Equality o Generación Igualdad, que es un grupo de la sociedad civil formado por ONU Mujeres y otros participantes. Generación Igualdad se enfoca en zanjar las lagunas de datos en cuanto a datos de género para lograr una acción climática que se ajusta. El webinario incluirá espacio para preguntas y respuestas entre todos ustedes, que son quienes escuchan, y nuestros panelistas. Esperamos escucharlos nuevamente y por eso los invitamos a que nos envíen sus preguntas utilizando el panel de preguntas y respuestas. Ahora, antes de pasar a la primera presentación, quisiéramos aprovechar esta oportunidad de escucharlos. Y para eso tenemos dos preguntas que son tipo encuesta. Lo verán en pantalla y verán su traducción al francés y al español en la pantalla también. La primera pregunta, que es la que van a ver ahora, es ¿cómo calificaría sus conocimientos sobre los vínculos entre el género y el cambio climático? Y pueden dar un puntaje de 1 a 5, que no lo conocen, que no tienen conocimientos. 2, algo de conocimiento. 3, con conocimientos y sé dónde conseguir información práctica. 4, con muchos conocimientos y capaz de enfrentarlos en mi trabajo. Y 5, con gran cantidad de conocimientos y soy fuente de conocimiento para otros. Díganos, por favor, cuál de estas opciones es la respuesta que ustedes darían a la pregunta, ¿cómo calificaría sus conocimientos sobre los vínculos entre el género y el cambio climático? Recuerden que no hay respuestas incorrectas. Muy bien. Creo que por una cuestión de tiempo vamos a cerrar ahora esta encuesta y pasamos a la segunda pregunta.
que es la siguiente. ¿Utiliza datos de género en la formulación de políticas o la programación climática o datos climáticos para informar y promover los esfuerzos de igualdad de género? Hay pocas opciones aquí, ¿sí o no? ¿Utilizan datos de género en la formulación de políticas, en la programación o para promover los esfuerzos de igualdad de género? ¿Sí o no? Muy bien, muchas gracias a todos. Ahora pasamos a la primera oradora. Es para mí un placer ahora pasarle la palabra a nuestra colega de USAID, Georgia Hartman. Georgia es asesora técnica de género y medio ambiente en USAID en el área de género y medio ambiente, donde ofrece asesoramiento para la programación y además es Fellow AAA y tiene un doctorado en Antropología Social y Cultural. Antes de sumarse a USAID, era educadora e investigadora y analizaba cuestiones que tenían que ver con la tenencia de la tierra, las hipotecas y la financiación en México. Ella va a presentar la investigación que hicimos en UICN junto con USAID para comprender mejor la situación en los países donde opera USAID, sobre todo analizando el triple nexo de la desigualdad de géneros, la vulnerabilidad de los estados y la fragilidad. Te damos la palabra, Georgia, y te agradecemos que estés aquí. Buenos días a todos, es un verdadero placer estar con ustedes. Me encanta poder presentar esta investigación que hicimos con el equipo de UICN y USAID para comprender mejor ese triple nexo de la desigualdad de género, fragilidad de los estados y vulnerabilidad climática. En todos los contextos y climas, esta situación se presenta. Esto afecta la resiliencia y el bienestar de los seres humanos y los ecosistemas. Estas dinámicas están presentes en todo el mundo, sobre todo en los 122 países en los que opera USAID con sus programas e inversiones. Hay un conjunto de investigaciones emergentes, sobre todo en el vínculo entre género y vulnerabilidad climática y fragilidad en relación con las mujeres, la paz y la seguridad. Perdón, en relación con la agenda de mujeres, paz y seguridad. Estas estrategias han tenido un impacto fundamental para enfrentar la resiliencia y enfrentar el cambio climático. Queremos aprender cómo se superponen estos tres componentes. ¿Qué nos van a decir los datos existentes acerca del triple nexo? ¿Cuáles son los datos existentes y cómo se ven? ¿Y qué lagunas de conocimiento deben satisfacerse para poder informar intervenciones específicas en distintos países, sobre todo para la creación de capacidad y la reunión de datos? ¿Cómo hacemos entonces para zanjar estas brechas? ¿Qué procesos podemos emplear para adquirir esta información y aplicarla? El proceso de identificar esas lagunas y zanjarlas muestra que los datos existentes se pueden utilizar para generar nueva información y nos ofrecen una lente para comprender este triple nexo. En un interno para satisfacer estas necesidades, UICN y USAID decidieron utilizar un marco de indicadores. Para definir ese marco, se revisó gran cantidad de literatura. Esta es la primera porción de la metodología. En esta revisión de la literatura se pudo ver que la desigualdad de género, la fragilidad de los estados y la vulnerabilidad climática son cuestiones complejas e interconectadas que comparten algunos elementos e implicaciones sociales. La literatura también nos indica que hay impactos diferenciados de la vulnerabilidad y la fragilidad de los estados y la vulnerabilidad climática entre mujeres y hombres. El impacto es diferente sobre unos y otros. También muestra la investigación que las mujeres tienen capacidades de adaptación claras y el potencial de ser agentes de cambio para la adaptación climática, la mitigación del cambio climático y la consolidación de la paz. Y por último, el punto de ingreso para estas tres cuestiones
como nexo triple, es la conexión entre la disponibilidad de recursos naturales y el conflicto. Utilizando este contexto y con esta información, a partir de este análisis de la literatura, el siguiente paso era ver las estadísticas a nivel nacional para ver qué indicadores existían y cuáles eran los datos que se generaban a partir de ahí. Con la guía de los expertos y estadísticos, UICN y USAID desarrollaron sus propios indicadores. Tienen un marco de indicadores que se pueden utilizar aquí. Entonces, con esto tuvo como resultado 27 indicadores a nivel nacional, son indicadores cuantitativos dentro de 3 grupos divididos en 6 subgrupos. Aquí se plantean lo que se ha cubierto en los 122 países donde se llevó a cabo el estudio. Entonces, estos fueron divididos en 3 grupos y 6 subgrupos. Les muestro eso. En primer lugar, vamos a hablar de los indicadores de vulnerabilidad climática. Aquí es muy importante señalar que se trató de un proceso prolongado para finalizar la selección de los indicadores. Esto es en gran medida debido a la disponibilidad de datos o la indisponibilidad de datos. En particular, en el caso para los indicadores de género, se vio que la falta de datos en materia de género era uno de los problemas principales que no se habían previsto. Esto es algo que USAID y UICN podrían pensar en cuanto a la recomendación de medidas. En la pantalla pueden ver los indicadores climáticos que encontramos divididos en 2 subgrupos: la exposición y la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Para poder comprender y caracterizar la vulnerabilidad y la resiliencia de la población dentro de estos 2 subgrupos, estos indicadores se vinculan a los desastres naturales y el porcentaje de población afectada, el porcentaje de población que está empleada en la agricultura, el acceso al agua, el acceso a la telefonía celular. Veamos ahora la fragilidad de los estados. Aquí vemos que los indicadores están divididos en 2 subgrupos: eficacia y legitimidad. Utilizamos un rango de indicadores que incluía, por ejemplo, violencia y corrupción, uso político o uso por parte de los estados del terrorismo político, el casamiento de niños y adolescentes también. Esta no es una causa de fragilidad de los estados, sino una forma de violencia basada en el género que se impone, que impide a las niñas acceder a la educación y aumenta la desigualdad. Y por último, hablemos de los indicadores de desigualdad de género que se dividieron en 2 subgrupos: derechos legales y paridad de género. En esta categoría tenemos indicadores como las leyes contra la violencia doméstica, el acceso a los recursos naturales y económicos, derechos de herencia y otros. Todo esto va junto con la participación, las tasas de alfabetización, una vez más, en estos 122 países en los que opera USAID, vimos que hay mucha desigualdad en todos estos países. Próxima. Aquí tenemos los indicadores compilados en su conjunto. El mapa es como lo pueden ver en pantalla. Una vez diseñados los indicadores y mapeados por país según los datos disponibles, se estableció un rango de países que tenían un riesgo muy elevado, mediano o bajo. Y lo que vemos es que los países que tienen un alto puntaje en uno de los riesgos tienden a tenerlo en los 3 riesgos. Hay una correlación estadísticamente significativa entre estas 3 cuestiones, estos 3 nexos. Les vamos a dar un ejemplo que conocemos, es la zona de Darfur, uno de los primeros conflictos donde se pudo ver el vínculo entre el cambio climático y la violencia, la degradación de los terrenos y la competencia por los recursos naturales escasos. Estas fueron las causas del conflicto en Darfur. En este contexto, las mujeres y los niños fueron los que principalmente resultaron desplazados, y esto tuvo un efecto multiplicador de la violencia doméstica, el matrimonio impuesto y la violencia contra los niños. Esto se hizo evidente, sobre todo en las niñas y mujeres desplazadas que viajaban
a zonas desconocidas, grandes distancias para poder obtener recursos naturales básicos como agua o madera. Les pedimos por favor que exploren este triple nexo para que vean las superposiciones en su trabajo a partir de aquí. Esto lo pueden ver descargándolo de en el sitio de este webinario. Entonces, ¿qué aprendimos en este proceso? Los hallazgos permitieron sostener que el género es una consideración importante, no solo para la resiliencia climática y la estabilidad de los estados, sino también que el empoderamiento de las mujeres es un ingrediente fundamental para enfrentar el cambio climático. En base a estos hallazgos, el informe sugiere que la política puede y debe ser informada por los datos de estas intersecciones para que la política sirva mejor a las mujeres. Esto permite integrar estos vínculos y para hacerlo sabemos que las mujeres tienen que estar incluidas. Esto es fundamental para liderar el cambio en los distintos niveles y sectores. USAID está trabajando a través de sus iniciativas para enfrentar estas dificultades. Hemos aprendido del proceso de analizar y aplicar estas investigaciones. La investigación nos ha permitido ver que hay grandes brechas en la identificación de indicadores y la generación de datos para el desarrollo de políticas. Por eso alentamos que se realicen más investigaciones para poder comprender mejor la complejidad de los vínculos entre las cuestiones del triple nexo y los puntos de acceso para abordarlos en forma conjunta. Esto requiere un trabajo concertado para poder crear capacidad e invertir en recolección de datos, análisis y aplicación para poder implementar asociaciones intersectoriales. Sin ella no puede mejorar el aprendizaje interactivo y esto genera barreras para los decisores y formadores de políticas. Finalmente, quiero agradecer al equipo de UICN por esta investigación. En particular, queremos agradecer a los autores de estos estudios. Muchas gracias, Georgia, por tus palabras. Es muy útil y muy revelador escuchar sobre este ejercicio y sobre el valor de los procesos de identificación de indicadores de diferentes países. Nosotros ahora vamos a pasar a una discusión de panel. Tenemos los panelistas que van a ser Sara Duarte, Sieda Hadika Hamshad, Denis Macharia, y cada uno de estos panelistas tiene 6 minutos para presentar sus experiencias, lo cual es un desafío porque también tienen que hablar lento para la interpretación. Quisiera presentar a Sara Duarte Valero primero. Es asesora regional para las estadísticas de género en la Oficina Regional de Asia-Pacífico de ONU Mujeres. Ella ahí gestiona el programa para que todas las mujeres y las niñas sean tenidas en cuenta. Ella también asiste a la utilización de los datos estadísticos en Asia-Pacífico y brinda asesoría y datos analíticos. Antes de unirse a la oficina regional, trabajó como especialista en la sede central de ONU Mujeres y también era profesional de estadísticas en la Comisión Económica y Social de Asia-Pacífico y para la Oficina Regional de UNESCO para Asia-Pacífico. Sara, tenemos el programa de Las Mujeres Cuentan, de ONU Mujeres, que está tomando grandes pasos para mejorar los datos y también para que sean aplicados en la formulación de políticas. ¿Cuáles son las brechas entre la resiliencia y tener políticas con perspectiva de género? Muchas gracias, Ana, gracias por invitarme. Es una muy buena pregunta. Por supuesto tiene una respuesta muy amplia, pero tenemos solo 6 minutos, así que voy a tratar de ser específica. Bueno, en la región de Asia-Pacífico y en términos generales globalmente, muchos países se han acercado para decirnos que tienen la necesidad de contar con datos y de utilizar datos para la agenda de género y medio ambiente, pero que no saben dónde comenzar.
Cuando digo nosotros, hablando desde el punto de vista de las mujeres en ONU Mujeres, estamos ayudando a muchos países para que puedan llenar estas brechas, y el enfoque es para que ellos puedan comenzar a encontrar estos datos. Entonces tienen que primero empezar con los datos que ya existen, que están disponibles, y procesarlos para agregar este ángulo de género, y también integrar otras fuentes que están disponibles para colegas. Y también el tercer paso sería recopilar nuevos datos. Entonces voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo es este proceso. Como pueden ver, desde este proceso ya tenemos pruebas de que las mujeres tienen acceso a algunos recursos y eso puede verse afectado. Tenemos un gráfico azul, cual podemos mostrarles cuáles son los lugares donde tienen el recurso hídrico más cercano. A veces tenemos un promedio de 30 minutos, pero en algunas viviendas, como pueden ver por aquí, tienen 900 minutos hasta la fuente hídrica más cercana. Entonces, tenemos cerca de 3/4 en todas las viviendas. 3/4 de esas viviendas dependen de las mujeres para el acceso al agua. Como ven en este gráfico verde, que es un ejemplo para Camboya, tenemos diferentes proporciones y cifras en la temporada seca y la temporada húmeda, o la estación. Entonces podemos a su vez ver diferentes periodos de recolección de agua. Otro ejemplo que tenemos de los datos existentes es que, por ejemplo, el COVID-19 ha afectado este acceso, y cuando comenzó esta crisis recolectamos datos en varios países y vimos que, dependiendo de ello, entre 10 y 20% de las viviendas manifestaron haber sido afectadas. Y cuando les preguntamos sobre el tiempo que dedican a la recolección de leña o de madera y agua, si eso se había incrementado, y nos dijeron que sí. Por ejemplo, si vemos los países en el caso del sudeste asiático, como también Pakistán, Afganistán, vemos que las mujeres dedican cada vez más tiempo a la recolección de agua. Esto también se aplica en el caso de Samoa, Indonesia. Siguiente diapositiva. Otro elemento que se puede ver es que, por supuesto, el cambio climático afecta a la biodiversidad, y las mujeres y los hombres se ven afectados de maneras diferentes. Es cierto que cuando vemos las estadísticas de la fuerza de trabajo, vemos que cada vez más hombres se participan en la pesca, pero más mujeres están participando del proceso de agricultura. Entonces, en algunos países del sudeste asiático podemos ver, porque esto es con una reducción de la biodiversidad del océano, también los hombres y las mujeres se están viendo afectados, pero asimismo vemos que hay una sobrerepresentación de las mujeres en el sector de turismo, pero como resultado de las leyes de biodiversidad y otras cuestiones de cambio climático, el sector del turismo y la representación de las mujeres en este lugar, se ha reducido la participación de las mujeres. También hay una gran diferencia en la representación de las mujeres en la agricultura. Como pueden ver en este párrafo, la mayoría de los pequeños agricultores son hombres. Como podemos ver en esta región, muchos de los hombres están migrando a las ciudades. En el caso del sudeste asiático, el 24% del terreno está afectado, es un gran porcentaje. Muchos de los hombres y mujeres tienen que lidiar por sí solos con el terreno, pero como las mujeres no son propietarias de la tierra, no pueden tomar decisiones respecto al uso de fertilizantes. Por supuesto, esto plantea problemas para la resiliencia de la sostenibilidad de la práctica. También vemos otros patrones respecto a la gestión de desechos. Las mujeres y los hombres tienen diferentes roles en cuanto a la sostenibilidad y el tipo de consumo. Cuando vemos estas tablas, las mujeres están muy a cargo respecto a la toma de decisiones en las viviendas en cuanto a pequeñas compras como
los víveres para todos los días, pero también sobre compras grandes, cuando vamos a comprar una heladera o una bicicleta. No obstante, respecto a la huella ambiental, los hombres tienen una huella mucho más grande. Podemos ver que en los sectores de mayor contaminación, los hombres tienen una representación mayor. Esto ocurre también en el caso de las industrias de extracción o extractivas, en el caso de plástico, en el caso de producción de plásticos. Los sectores estos que son de mayor contaminación, los hombres tienen mayor representación. Estos son algunos de los ejemplos de lo que era retomar los datos existentes. Aquí ahora vamos a hablar de tomar información geoespacial o imágenes satelitales y las integramos con los datos de encuestas. Esto nos permite comparar cómo o de qué manera estos factores climáticos afectan diferentes indicadores de igualdad de género. Como vemos en este gráfico que tienen en pantalla, en esta diapositiva, a nivel nacional, esto se correlaciona con numerosas variables, como por ejemplo el tiempo hasta la ciudad o fricción de la superficie. Hay diferentes barreras que tienen que ver con organizaciones. Por eso esto es un hallazgo bastante obvio en algunas. También podemos ver que esto se incrementa drásticamente porque lo vemos en diferentes países. Tenemos una clara conexión entre el cambio climático y el, por ejemplo, matrimonio infantil. Algunas similaridades en una correlación inversa. Por ejemplo, matrimonio infantil y este índice. Es un índice difícil de comprender porque habla de una alta humedad. Tenemos una gran correlación entonces entre el matrimonio infantil y las sequías. En otros países, por ejemplo como Camboya, vemos correlación entre las inundaciones, porque quizás ahí tendríamos una correlación entre desigualdad de género y medio ambiente. En algunos países es un problema y en otros hay otros problemas. Siguiente diapositiva. Por último, ¿cómo cerramos o cómo solucionamos estas brechas? Hasta ahora no había ningún estándar internacional para la recolección de datos. Entonces lo que hicimos fue empezar a ver estadísticas e indicadores de género y entendemos que hay un marco en el cual había indicadores que tomaban por completo indicadores de género y otros que los desestimaban por completo. Entonces, nosotros utilizaremos esos módulos para desarrollar datos. Ahora tenemos un cuestionario que otros países están utilizando para ir y recolectar estos datos. Es un cuestionario de modelo, pero estos 10 módulos generan hasta 90 indicadores. Esto se diseña de un modo que se puede utilizar como por módulos o en su totalidad. Esto significa que nosotros no aceptamos personas que van a responder en nombre de las mujeres. Nosotros queremos respuestas directas de las mujeres. En algunos países tenemos otros ejemplos en zonas rurales. El tipo de datos que se recolecta a través de estas encuestas incluyen numerosos temas. Tenemos temas sobre resiliencia, sobre acceso de alertas tempranas, tecnologías o qué hicieron para prepararse en la última catástrofe natural, si pudieron encontrar productos de higiene. Por ejemplo, también les preguntamos si utilizan determinados métodos de pesca. También les preguntamos quién va a decidir qué método van a utilizar o de repente, dependiendo de quién es propietario de la tierra. Les preguntamos sobre la propiedad de los activos y cómo esto afecta a la resiliencia con el cambio climático. Entonces, esto está brindando grandes resultados que nos permiten completar estas brechas que hemos tenido durante numerosos años y
En Mongolia, por ejemplo, y tenemos otros países que van a hacer esta encuesta, se va a realizar el año próximo. Así que eso me lleva al final de mi presentación. Gracias. Gracias, Sara, por mostrarnos el trabajo que está haciendo Women Count. Esto va a ser muy útil para otros países que quieren abordar estas brechas. Ahora vamos a la próxima oradora, Hadika Hamshad. Ella es una experta en cambio climático, brinda asistencia al gobierno de Pakistán para la revisión e implementación de aportes y contribuciones de los países NDC. También asesora respecto al control de la contaminación de aire en Pakistán y en numerosos proyectos. Hadika, tengo preguntas para vos, para estos 6 minutos que tenés. La primera es respecto a el abordaje de Pakistán, de las revisiones, de los planes de interacción entre género y clima. Muchas gracias, Ana, por tu amable presentación. Espero poder hacer un aporte significativo a esta sesión. Conforme a tu pregunta, los datos son muy importantes para que la política sea inclusiva. Esta es una imagen de la población. Fíjense que vemos la proporción de hombres y mujeres. Esto es más vulnerable. Estos son grupos más vulnerables al cambio climático. El sector agrícola es uno de los principales sectores de la economía que se ven afectados por el cambio climático. La principal preocupación que tenemos ahora es dar igualdad de oportunidades para que se puedan adaptar a este cambio climático. Es fundamental tener en cuenta los diversos factores que tienen que ver con el cambio climático y verlo desde la perspectiva de la inclusión social. Tenemos que conocer quién tiene el poder, quién está tomando las decisiones y cuánta influencia tienen las mujeres en el proceso de toma de decisiones. Es muy importante y hay una desproporción en la representación de las mujeres y este es uno de los problemas fundamentales en Pakistán. Estos datos demuestran que la participación de las mujeres en la fuerza laboral ha caído. Esto es muy alarmante en Pakistán. Y lo otro que tenemos que ver es que se le dan la igualdad de oportunidades iguales a las mujeres. Estamos contemplando las oportunidades para poder luchar contra la discriminación y también está el informe de 2020 que establece que Pakistán está en el puesto 112 de los 120 países que en cuanto a la participación en la economía y las oportunidades económicas. Y además se informó que las mujeres no tienen el mismo acceso que los hombres en la sociedad. Entonces esto muestra que esta falta de participación de las mujeres para alcanzar los objetivos de mitigación del cambio climático es fundamental. Entonces es fundamental la participación de las mujeres para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Estas son algunas de las políticas que se relacionan con el cambio climático en Pakistán y cómo incorporan el género en estas políticas. Lo más alarmante es que la mayoría de las políticas hablan del género, pero lo fundamental, en el año 2016, el género no era reconocido, no tenía una serie de recomendaciones de política para la perspectiva de género. Y esto es fundamental, como se puede ver en la tabla de la pantalla.
Esta es la política de cambio climático nacional de Pakistán. Después del año 2010, uno de los informes de UNICEF estableció que los matrimonios de niños se habían introducido como un modo de supervivencia y que esto había aumentado debido a las inundaciones. Entonces, cuando se estableció la nueva política de cambio climático, se reconoció que las mujeres eran un agente de cambio importantes en el proceso de decisión y sobre todo para la adaptación al cambio climático, y que las mujeres tenían que tener una participación en la toma de decisiones. Aquí pueden ver que todos los NDC, el 30% de los NDC se relacionan con el género y sobre todo hablan de la incorporación del género y no se mencionan los presupuestos en cambio climático. Este 33% son solo algunos de los NDC, por lo tanto hay una brecha entre ellos. Es la decisión que ha tomado el gobierno de Pakistán cuando revisó sus planes. Tenemos dos grupos de trabajo, uno sobre adaptación y otro sobre mitigación, que se dividieron en subgrupos y estos subgrupos están trabajando de forma transversal con el género. Se hizo un análisis de las diversas políticas que estaban disponibles y luego las políticas disponibles a nivel nacional y subnacional. Y una vez que se completó el análisis de brecha, se tomaron todos los departamentos provinciales y todos los miembros de estos grupos de trabajo participaron para hacer recomendaciones de política. Esto se ha completado y formará parte de los NDC revisados. La idea es mencionar el género como algo transversal en todos los sectores de la política. Estas son algunas de las recomendaciones de política que vinieron de las distintas provincias y sectores de Pakistán. Por ejemplo, como se mencionó, hablamos de la reforma agraria, la reforma de la tierra. Ahora las mujeres pueden ser propietarias de su tierra. También pueden llevar sus productos al mercado. Esto es algo que se ha recomendado a nivel de las políticas. Después está la falta de conocimientos, que es un elemento fundamental para todos los sectores, y el aumento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones es muy importante, sobre todo para el manejo de desastres y las cuestiones de energía. Estas son áreas donde las mujeres son muy activas. Apareció un nuevo problema, que es al hablar de las mujeres como grupos vulnerables que no tienen oportunidad de participar en la decisión y tampoco están empoderadas económicamente. Por lo tanto, es fundamental conseguir microfinanzas para las mujeres y facilidades para que ellas puedan ingresar en estos sectores y contribuir a la implementación de las reglas de cambio climático. Aquí podemos ver el Ministerio de Cambio Climático. Aquí la idea es incluir el género y hacer actividades con participación de las mujeres para que puedan tener un rol idéntico en la implementación de estos proyectos. Hemos visto que hay una gran cantidad de empleos que se generaron. Además tenemos una serie de medidas como limpieza verde en Pakistán. Entonces las mujeres las invitaron a plantar árboles con la intención de plantar 10.000 millones de árboles. En Pakistán, con Clean Green Pakistán, se hicieron actividades de limpieza para que las mujeres pudieran estar empoderadas económicamente y participar en la implementación de los proyectos. También la segunda etapa de GLOF fue importante. Los hombres de estas áreas se trasladan a las ciudades para buscar trabajo y las mujeres quedan atrás. Entonces,
ellas fueron las primeras en recibir las consecuencias del desastre climático. Y por lo tanto se tuvieron en cuenta las cuestiones de género. Muchas gracias, pasamos a la próxima. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta, estaré encantada de responder y continuar con la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Jadika, por haber compartido el trabajo que estás haciendo en la actualidad con el gobierno de Pakistán. Es muy alentador ver todo el avance que se ha logrado, sobre todo en estas últimas transparencias que mostrabas. Antes de pasar la palabra al próximo orador, quiero recordarles a todos que pueden enviar sus preguntas y comentarios utilizando... Ahora podemos tomar más preguntas. Ahora quisiera pasar la palabra a Denis Macharia, que es el líder climático que encabeza un grupo de expertos técnicos de Servir de África Sudoriental. Su equipo trabaja con servicios orientados a los datos, tomando observaciones para encontrar soluciones que tienen que ver con la adaptación climática y la resiliencia con un foco en el agua. Servir está reuniendo datos para tomar medidas. Entonces, ¿de qué manera se puede tomar una medida con una mejor respuesta con perspectiva de género? ¿Qué pueden hacer los gobiernos y las organizaciones? Muchas gracias, Ana. Estoy encantado de ser uno de los oradores en el webinario de hoy. Quisiera mencionar algunas actividades que hemos implementado en África Oriental en los últimos años, enfocándonos principalmente en el clima. Yo tengo ejemplos de Kenia, Tanzania, pero quiero enfocarme más en el caso de Tanzania, porque es allí donde tenemos ejemplos de cómo estos servicios de mapeo han beneficiado a las comunidades. Entonces, lo que pueden ver en pantalla es un ejemplo del tipo de productos que se generan cuando integramos los conjuntos de datos en los mapas. Estos son los climate hotspots, o sea, los puntos calientes en materia climática, que son donde vemos que hay estresores climáticos que hacen una intersección con el medio de vida de las comunidades, las cuestiones de salud de las comunidades, y todo esto en general tiene que ver con los modos de vida de las comunidades. Y esto afecta también los ecosistemas. Cuando reunimos todos estos conjuntos de datos a través de la integración y el mapeo, podemos identificar áreas que son especialmente vulnerables en comparación con otras áreas, en términos de identificar las áreas donde las intervenciones o la resiliencia pueden enfocarse en particular para crear capacidad, en este caso en las comunidades o en los ecosistemas, para que puedan tolerar los estresores climáticos. En este caso, el mapa de la izquierda es lo que hicimos en la cuenca que les permite sus medios de subsistencia a unas 50 millones de personas en los 5 países que comparten esta cuenca. La cuestión en África Oriental es que muchos de nuestros medios de vida dependen del clima, sobre todo porque este es un componente, sobre todo, fundamental. Entonces, la reducción de las precipitaciones, el aumento de la temperatura, todos estos cambios tienen un impacto directo en nuestros medios de subsistencia. Cuando hicimos este mapa, cuando hacemos este tipo de mapeo, consideramos varias cosas. Por un lado, el producto, que va a tener en cuenta el alcance de nuestros mapas de vulnerabilidad. Ahí armamos un equipo formado por nosotros como los expertos técnicos
básicamente aportando la tecnología para integrar estos conjuntos de datos, pero también invitamos a las partes interesadas locales, nuestros socios locales, vemos a los distintos órganos que trabajan en la adaptación climática. Una vez que tenemos estos equipos, que son los equipos fundamentales, determinamos cuáles son los datos, los requisitos de datos. Las oradoras anteriores hicieron mención de los datos, de la selección de datos, de cómo encontrar los indicadores que se quiere utilizar para subrayar en este mapeado los elementos fundamentales. La selección de datos considera diversos aspectos. El primer aspecto es que no muchas agencias ofrecen todos los datos necesarios. Por eso tenemos estas observaciones que son muy fuertes. Gran parte de nuestros análisis tienen una gran integración con la información demográfica y las encuestas de los hogares, sobre todo datos muy específicos. Cuando hacemos esta selección de datos, nos tenemos que asegurar de construir indicadores que tengan una capa vinculada con el género. Quiero mencionar que el acceso a los servicios y a los mercados en la proporción de hogares encabezados por mujeres, tenemos indicadores que se vinculan con la nutrición, con la salud de los niños y también otro elemento fundamental es el acceso al agua. Reunimos todo y tenemos 5 áreas que son particularmente vulnerables a los cambios en las precipitaciones en general. Cuando hacemos esta integración y resaltamos estas áreas, lo fundamental es ayudar a los decisores a priorizar áreas donde invierten en actividades de creación de resiliencia. Aquí vemos a las mujeres en la parte izquierda inferior. Son las mujeres que están reclamando la tenencia de tierras. Este resultado se dio porque identificamos áreas de Tanzania en las dos cuencas. Aquí vemos las áreas en esas dos cuencas donde los derechos a la tierra han sido un problema para la adaptación climática. Hay una sección de la población que se ha visto afectada, principalmente las mujeres. Por eso, en estas intervenciones se logró crear capacidad en las mujeres para que sean más productivas y logren la seguridad de la tenencia de la tierra, para que puedan sus tierras convertirse en unidades de producción, y esto tiene una relación directa con que las comunidades puedan producir de manera suficiente para la resiliencia climática. En Kenia, pasamos a la próxima transparencia, por favor. En Kenia hemos apoyado a las comunidades pastorales en las zonas áridas del norte de Kenia. Son comunidades que dependen de las pasturas para su supervivencia. Y todo cambio climático las afecta enormemente, y por eso en este caso, en una pequeña magnitud, por ejemplo, un pequeño déficit de precipitaciones tiene grandes consecuencias en la vida de estas personas. Y esto tiene un impacto sobre las mujeres y sobre las niñas.
esto es fundamental porque suelen ser las principales fuentes de estabilidad en la familia, sabiendo de dónde vienen los alimentos, etcétera. En los últimos 30 años hemos visto a través de la observación que aumentan las posibilidades y combinando esto, o para enfrentar este problema, encima se suma la reducción de las precipitaciones. Y este impacto lo sienten especialmente las mujeres y niñas y por lo tanto las intervenciones continúan y se enfocan en permitir el acceso al agua para estos hogares, sobre todo cuando esto tiene un gran impacto sobre la cantidad de tiempo que dedican las mujeres y niñas en conseguir agua, el tiempo que tienen que dedicarle a esta actividad. Se están utilizando entonces sensores electrónicos para monitorear los pozos y si se detecta una ruptura o una falla en un pozo, se envía información a las autoridades para que esto se resuelva, sobre todo en periodos de sequía, para que se pueda garantizar el acceso al agua para estas comunidades que dependen de las actividades pastorales y agrícolas. Esta es la última diapo donde les mostramos que la creación de capacidad es un componente fundamental en todo lo que hacemos. Mencioné que al comienzo de las actividades de mapeo reunimos a los socios locales con nosotros para hablar de los objetivos del mapeo, asignamos responsabilidades y roles. Y esa es una forma de creación de capacidad. Trabajamos con los asociados locales, les mostramos el tipo de herramientas que utilizamos, los datos que necesitan y qué tipo de técnicas de integración son importantes para alcanzar los objetivos. Este es un componente fundamental de cada servicio que ofrecemos. Darle voz a los oradores, ser sensibles a las cuestiones de género, que no haya un sesgo por un género en contra del otro. Nos encontramos, por ejemplo, con esta imagen que ven aquí a la izquierda, donde uno de los resultados de nuestra creación de capacidad es un líder, como esta mujer aquí, que surgió del grupo y tuvo el rol de coordinar las actividades de creación de capacidad. Nos aseguramos que cada vez que se toman decisiones, los grupos críticos que van a resultar afectados por estas decisiones que se van a tomar puedan formar parte de esto. Y esto incluye también a los jóvenes y esa es la foto que ven en la parte inferior derecha. Esto es lo que tenía para presentarles hoy y estaré encantado de darles más detalles cuando haya tiempo. Gracias. Gracias, Denise. Es muy interesante ver esta forma innovadora de recolección de datos para las políticas de medio ambiente. Muchas gracias. Por último, vamos a escuchar a Bridget Burns, que trabaja en Generación Igualdad y en WeDo. Va a hablar sobre las brechas. Es activista ambiental. Bridget se especializa en lo que es defensoría de políticas y en derechos de mujeres y en la justicia climática. Bridget, ¿nos puedes contar qué es Generation Equality o Generación Igualdad y la coalición de justicia climática y cómo se están abordando estas brechas de información? Muchas gracias, Ana. Es un placer estar aquí esta mañana con ustedes. Estoy encantada de poder hablarles sobre el Foro de Generación Igualdad, que quizás algunos ya lo conocen, quizás algunos estén escuchando este nombre por primera vez. Es un proceso
que se va a cerrar o se va a lanzar, porque es un proyecto de 5 años, un programa de 5 años, a fines de junio. Creo que la mejor forma de escribirlo es decir que es un momento catalizador para este plan global de género para alcanzar la igualdad de género. Para nosotros nos permite reflejar o reflexionar sobre la implementación de 25 años. Algunos saben que el foro o la plataforma para acción ha sido la base para estas políticas de género, de lo que deberían ser las políticas de género. Esto aborda temas que son esenciales respecto a la resiliencia de igualdad de género. Esto entendemos que esto se da, cuando digo Jeff, perdón, es el Foro de Generación e Igualdad, GEF. Es una oportunidad para renovar este mapa y de promover métodos o metas específicas. Tiende a buscar liderazgo por las organizaciones de la sociedad civil, está liderada por ONU Mujeres, pero con socios también de México y Francia, y contamos con 6 áreas de acción que han sido recolectadas a lo largo de 2 años, pero bueno, debido a la pandemia, ahora estamos atravesando un proceso un poco más prolongado, porque estaba pautado para 2 años, pero tenemos acción feminista para la justicia climática. Nosotros como colegas desde WeDo y WeCN participamos. También tenemos otros líderes gubernamentales y asociados. Cuando empezamos esta mapa o hoja de ruta para el plan de acción de género, podemos también tener en cuenta el conocimiento de el trabajo en esta intersección durante muchas décadas, en el caso de muchos de nosotros. En este mapa de acción buscamos avanzar en varias áreas. La primera es el progreso del liderazgo de mujeres y niñas en toda su diversidad para liderar una transición hacia una economía verde, una economía ecológica. Esto no solo es para todas las áreas, sino también para todos los sectores. Estamos hablando de agricultura, industrias. Nosotros estamos incluyendo a las mujeres en la programación de un futuro y también queremos que las finanzas sean abordadas con una perspectiva de género, no solo incluyendo a pueblos indígenas, sino también a mujeres de todas las áreas, y entendemos que queremos que todas las áreas tengan un abordaje de perspectiva de género. También queremos que mujeres y niñas en toda su diversidad ayuden en la mitigación del cambio climático, por ejemplo, en el caso de lo que sería la justicia climática, el acceso a la justicia, la propiedad de las tierras, para poder construir soluciones que estén conectadas con permitir una resiliencia. Por último, que creo que esto se enfoca en el mismo tema de webinario, que tiene que ver con la recolección de los datos que van a cerrar las brechas que se necesitan para la acción climática. Lo que queremos es que se permita que diferentes grupos de actores y partes interesadas se comprometan sobre lo que quieren alcanzar como objetivos en los próximos 5 años. Y como se ha demostrado en algunos de los trabajos increíbles que algunos colegas están haciendo para poder entender la interconexión entre los datos de género y el cambio climático, tiene que ver con vincular algunos conjuntos de datos que ya existen, que quizás no están vinculados hoy de modo tal que nos pueda ayudar a generar políticas de clima eficaces. Entonces, ¿cómo evaluamos estas brechas? Bueno, ¿y cómo afecta esto la formulación de políticas? Tenemos que aumentar el análisis, la comunicación y el uso de datos intersectoriales que entendemos que son esenciales para estas políticas. Estos datos existen, hay evidencia que existen, y todos los días escucho que existen nuevos y nuevos proyectos e investigaciones. Algo que me gustaría resaltar respecto a qué podemos hacer en este área de acción que podría ayudarnos
es, bueno, actuar como un lugar de validación que recolecta la información, que hace una revisión y que actúa como un sintetizador o alguien que resume y que amplifica la información, ya sea de grupos individuales que a veces no pueden hacerlo por sí solos. Entonces entendemos que hay un límite sobre la toma de datos y de información y la capacidad para hacerlo. Algunos quizás sean nuevos para este tema, pero quizás otros están trabajando hace muchos años y es difícil sentir creo que quizás todos sentimos que no hay suficientes datos, cuando en realidad lo que hay que hacer es generar un ecosistema en el cual los datos y la información existente sea accesible para todos. Nosotros también soñamos como parte del compromiso entre UICN, WIDU, ONU Mujeres y también otras organizaciones de base y comunitarias y también socios de la sociedad civil, que podemos funcionar como sintetizadores de la información que ya existe para este nexo entre el género y el medio ambiente. Queremos que exista este lugar para sintetizar la información, pero también contar con una membresía amplia de asociaciones que hacen esta recolección de datos. Nosotros queremos asegurarnos de que esta alianza entienda plenamente que lo que cuenta y la recolección de datos se hace de una forma multifacética y de forma participativa, y que esa información y esa investigación es tan valiosa como lo nuevo y tiene que estar en las oficinas de estadísticas nacionales y en el trabajo que se hace en la ONU. Entonces, ¿cómo podemos crear este espacio empoderado para compartir información, noticias y recursos sobre cómo recolectamos datos y cómo podemos compartirlo en una base consistente para estas interconexiones? Así que simplemente quería mencionar esto. Creo que podemos utilizar esta oportunidad para compartir con ustedes los lugares en donde nosotros encontramos brechas respecto a cómo construimos el poder y la influencia utilizando estos datos sobre los cuales todos estamos trabajando, y que creemos que GEF o GEF, el Foro de Generación e Igualdad, puede gestionar esta alianza que va a ser una oportunidad muy sólida para asegurarnos de que este trabajo no solo se quede en webinars y seminarios, sino que esto llegue a la formulación de políticas globales. Gracias, Bridget. Gracias por esta motivadora presentación del trabajo de Foro Generación Igualdad, por compartirlo con nosotros. Gracias a todos ustedes por sus presentaciones tan interesantes. Ahora llegamos al punto en el cual me gustaría presentar preguntas planteadas por la audiencia. Me gustaría que todos los panelistas abran su cámara para poder hacer esto lo más interactivo posible. Me gustaría comenzar con una pregunta que se plantea a todo el grupo. Así que quien quiera ir primero como voluntario, por favor. Las minorías de género, o los géneros más allá de los binarios, por ejemplo, los no binarios y las personas trans, ¿están incluidos en este análisis de género, de cambio climático? Y cómo estas cuestiones multidimensionales pueden abordarse de mejor manera en la mitigación del cambio climático y el trabajo adaptativo. Entiendo que es una pregunta bastante compleja, y me gustaría que todos tomen un turno para poder responderlo. A ver, Sara. Sí. De hecho, es un tema muy importante y que debemos abordar, debemos solucionar, y tenemos que empezar a considerar estas variables de manera más sistémica para su análisis. Así que frecuentemente tratamos de desglosar estos datos y desagregarlos. Respecto a la orientación sexual, generalmente se incluye una pregunta en las encuestas respecto a la raza, etnicidad, la incluimos, pero el problema es que dependiendo del tamaño de la muestra de las encuestas, quizás no sea posible
hacer esta desagregación en los resultados. A veces está la información ahí, pero los grupos o los tamaños de las muestras no son lo suficientemente grandes para después arrojar resultados desagregados. Entonces, para los formuladores de políticas en el gobierno, ellos necesitan que estas variables sean prioritarias para que toda la encuesta sea diseñada para contemplar estas diferenciaciones. Si no, no arroja resultados útiles. Quizás pueda saltar a otra pregunta. Ahora, Denis, tengo una pregunta para vos. ¿Cuáles son los canales de dimensión respecto a la información climática en las comunidades para poder abordar estas cuestiones de género de manera oportuna y eficiente? ¿Cómo se usan estos canales de difusión, canales de diseminación de información para que lleguen a las mujeres? Denis, ¿estás conectado? Ana, no te puedo escuchar. Discúlpame, bueno, voy a leer la pregunta de nuevo. La pregunta es, ¿cuáles son, discúlpame, cuáles son los canales de diseminación o de difusión de la información relacionada al clima para las mujeres de forma tal que se pueda asegurar que la información las alcanza, o sea, llega a ellas de manera oportuna y eficaz? Bien, buena pregunta. Nosotros no nos consideramos un proveedor de servicios de última milla. Nosotros trabajamos con iniciativas o agencias, a veces son gobiernos, a veces son ONG, que tienen más vínculo o un vínculo más sólido con las organizaciones de base. En el caso de Tanzania, por ejemplo, trabajando con USAID, generamos muy buenas conexiones con comunidades en las cuales estos servicios se necesitaban o debían ser implementados. En otros casos, trabajamos en conjunto para brindar opciones de difusión, brindamos apoyo y involucramos a comunidades y beneficiarios en esos talleres para diseminar información y difundirla. Entonces, la información que les llega de un modo que la entienden. Por ejemplo, a veces es muy difícil que las personas consigan mapas, pero nosotros les damos mapas, en particular ese nivel. Entonces, nosotros queremos brindarles la mejor asesoría, consejo o apoyo posible. Entonces, nosotros les damos como un mapa de vulnerabilidad. Y lo hacemos, pero también confiamos en socios locales para ser un puente entre nuestros productos y los beneficiarios. Nuestros productos de información y los beneficiarios. Perfecto, Denis. Gracias por tu respuesta. Me gustaría ahora hacer una pregunta a Georgia. En tu en tu presentación del triple nexo, nosotros vemos una afectación muy prevalente. ¿Existe una brecha de datos en cuanto a la violencia de género? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que tenemos acceso a la información? Creo que es una gran pregunta porque habla de uno de los principales hallazgos del estudio, que obviamente existe una brecha en los datos sobre violencia de género, como lo señala la persona que hace la pregunta. Sabemos que existe una brecha, pero los datos no lo demuestran. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de ¿cómo recolectamos datos? ¿Cómo se puede informar la violencia de género, o denunciar o reportarla? Esto trae a colación la complejidad de los datos. Lamentablemente, no pudimos capturar esto del modo en el cual hubiésemos deseado hacerlo. Perdón, esto es como una respuesta, pero no una no respuesta a la pregunta. Como mencioné, el hallazgo es que existe una brecha
significativa de datos y que tenemos que trabajar para cerrar esta brecha, lo cual incluye modificar la manera en la cual se denuncia la violencia de género y que esto ayude a que las personas se sientan cómodas con la denuncia o el informe de esta violencia. Perfecto. Siempre es bueno reconocer cuándo tenemos que invertir en la recolección de datos para fortalecerlo. Así que gracias por ser abierta en ese sentido y por señalarnos el sentido en el cual debemos avanzar y lo que debe hacerse. Harika, me pregunto si podrías contarnos tu experiencia en el apoyo al gobierno de Pakistán a través del aporte en este proceso internacional y cómo es la recolección de datos y tu trabajo se alinea con el marco para el cambio climático de las Naciones Unidas. Gracias, Ana, por mi experiencia trabajando con los países NDC y los compromisos determinados a nivel nacional. El primer problema que entendemos a nivel nacional es lo que mencionamos todos los panelistas, la carencia de información. Y nosotros, como lo que entendemos es que muchos proyectos toman en consideración los beneficiarios con una perspectiva de género, pero el mecanismo de información que utilizamos para recolectar datos gubernamental menciona que este es un problema, estamos trabajando en él, sobre todo en particular los mecanismos de información con perspectiva de género. Trabajamos en las políticas para que esto pueda verse reflejado en también el GAP, el Plan de Acción de Género, y esto va a mejorar las condiciones para Pakistán. Una vez que tenemos los datos y sabemos cuáles son las brechas, es más fácil formular políticas y acciones en tal sentido. Esta es una de las principales preocupaciones en Pakistán. Gracias, Javika. Me gustaría utilizar este momento para preguntarle a Bridget cuál es el rol de jefe del Foro de Generación e Igualdad entre las organizaciones gubernamentales. O vos nos contaste un poco, pero ¿qué pasa después de que se lance? Bueno, nosotros y nuestra coalición de acción nos estamos asegurando de que este sea un plan de acción sólido de 5 años y que esté conectado profundamente con los procesos intragubernamentales, donde tenemos muchos mandatos con los cuales que debemos cumplir. Por ejemplo, la Convención sobre Biodiversidad o Diversidad Biológica. Esto, por supuesto, va a aumentar la recolección de datos o la necesidad de recolección de datos desagregados en cuestiones de género. Y nosotros, en cuanto al mecanismo de rendición de cuentas, podemos ver cierto avance para el mapa de avance, porque vamos a poder incluir procesos como el de CFW, y esto se puede importar al plan de acción de género. Y una vez más, esto no es necesariamente relativo a la creación de un nuevo conjunto de datos. Nosotros sabemos que la recolección de datos tiene que suceder en todos los niveles, a nivel de comunidad, local, regional. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de poder brindar las plataformas para asegurarnos de que esto escale y poder sintetizarlo y poder construir sobre los hallazgos de otras partes? Entonces, esto tiene que ver mucho con los procesos intragubernamentales. Gracias. Sara, dejo la última pregunta para vos. ¿Cómo? ¿Cómo pueden los países del mundo replicar el proceso de lo que se debe hacer? ¿Hay datos desagregados? ¿El cuestionario modelo está disponible para su uso? Gracias, sí. Es una pregunta muy interesante
que muestra que la gente quiere empezar verdaderamente a producir estos datos. Y esto es maravilloso. El primer paso es tomar los datos que ya tenemos, porque gran parte de los datos están disponibles. Algunos servicios pueden ser muy útiles, por ejemplo, se pueden utilizar las encuestas de trabajo, se puede encontrar muy buena información en ellas, información de distintos ángulos. El segundo conjunto es lo que mencionaba antes, integrar diversas fuentes de información, diversas encuestas. Se puede así obtener gran información de algunas de las conexiones entre los contenidos y lo que sucede en cada país. Y después el cuestionario modelo es algo que nos permite producir evidencia sobre una serie de indicadores, unos 200 indicadores. Así que está el cuestionario modelo para que todos lo utilicen, lo puedo compartir con ustedes. También estamos produciendo una serie de guías que tienen que ver con este cuestionario, que van a incluir un manual, un plan de tabulación, distintos elementos que se pueden utilizar para tomar la encuesta y desplegarla. Esto probablemente esté disponible en julio, en 2 meses. Y sí, sin dudas, pónganse en contacto con nosotros que los ayudaremos como podamos. Gracias. Veo que Hadika ha levantado la mano. Vamos a aprovechar este momento. Sí, quiero decir que estamos haciendo esto y al hablar del triple nexo, nos dimos cuenta que la información no está consolidada. No es que hay que salir a reunir todos los datos desde cero. Hay datos que están disponibles que se pueden utilizar, sobre los que se puede informar, y agradecería, Sara, si pudieras incluir a Pakistán. Esto sería muy útil para avanzar con la agenda. Gracias. Muy bien, Hadika. Este es uno de los éxitos. Esperamos ver más de estas historias de éxito como resultado de este seminario web. Antes de irnos, o de pasar al cierre de la sesión de hoy, que ha sido muy buena, quiero pedir primero a los panelistas si pueden dar un mensaje en una oración. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren darle al público en una oración? Quisiera empezar de atrás adelante. Bridget, espero no tomarte desprevenida. ¿Podrías resumir el mensaje más importante en una oración? ¿Cuál sería? Aparte, lo que se acaba de decir. Son datos tan fundamentales, sin embargo, no necesariamente tenemos que empezar de cero. Tenemos que encontrar la manera de mejorar la conversación y crear ese cuadro que nos va a permitir mejorar la formulación de políticas. Misma pregunta para ti, Denis. ¿Cuál es la cosa que debemos recordar después de hoy? En cuanto a la integración de los datos, tenemos que tener conciencia de los sesgos que pueden existir, que son factores que pueden tener que ver con la priorización de las intervenciones. Gracias. Muchas gracias. Muy importante tener en cuenta los sesgos. Hadika, tu mensaje final. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho e insistiría con que las mujeres tienen que formar parte de los organismos de decisión a nivel nacional e internacional. Tenemos que tener igual representación, y si no, tiene que haber una representación proporcional de las mujeres en los organismos y en los países y también a nivel de decisión. Excelente, gracias. Sara, la cosa que debemos recordar, ¿cuál sería? Bueno, creo que ya se dijo. Hay lagunas en los datos, pero también hay muchos esfuerzos por zanjar estas brechas, por cubrir estos datos faltantes, así que tenemos que seguir trabajando en eso y utilizar los datos que tenemos. Una vez que tenemos un conjunto de datos, debemos hacer uso de él. Muy bien, perfecto. Georgia, el último mensaje. ¡Ay, cuánta presión! Bueno, creo que voy a reforzar lo que todos los demás dijeron. Uno de los grandes mensajes es que necesitamos mejores datos y ese es un gran
faltante. También quiero resaltar el punto de que las mujeres tienen que ser empoderadas como líderes y decisoras y reunidoras de datos. Y en todo esto quiero agregar un punto más, que es que tenemos que abordar estas cuestiones en forma transversal. No podemos tratar la desigualdad de géneros por separado, ni el cambio climático por separado, ni la violencia doméstica. Tenemos que mirar todos estos elementos en conjunto. Muchísimas gracias, Georgia. Muchísimas gracias a estos panelistas maravillosos por el debate de hoy. Ha sido un verdadero placer tenerlos aquí con nosotros. Y antes de cerrar, quisiéramos invitar al público a responder esta encuesta. Antes de salir de la sesión de hoy, les pedimos que nos respondan estas dos preguntas, que son muy similares a las del comienzo. La primera pregunta es: ¿fue útil esta sesión para desarrollar sus conocimientos sobre datos de género y acción climática? Por favor, califique sus conocimientos actuales sobre cambio climático y género. Vamos a utilizar este puntaje de 1 a 5. 1, que carecen de conocimientos. 2, con algo de conocimiento. 3, con conocimiento y sé dónde encontrar información práctica. 4, muchos conocimientos y capaz de aplicarlos en mi trabajo. Y 5, con muchísimo conocimiento y puedo ser fuente de conocimiento para otros. Esas son las 5 respuestas. Voten, por favor. Sabemos que lo hicieron muy rápido al comienzo, así que esperamos que ahora también lo hagan así. Gracias. Creo que ahora podemos pasar a la segunda pregunta, que también es binaria. ¿Cree que el conocimiento compartido en este seminario web se puede aplicar a su trabajo? Las opciones de respuesta son sí o no. Y esperamos, por supuesto, que esto les haya resultado útil y que puedan aplicar los conocimientos aprendidos. Por favor, sean sinceros, al votar. Creo que ya podemos cerrar. Perfecto, muy bien. Maravilloso. Muchísimas gracias por sus respuestas. Con esto vamos a agradecerles en nombre de nuestros socios UICN. Les agradecemos su atención, su interés en el webinar de hoy y esperamos seguir en contacto con ustedes. Como dijimos, la grabación estará disponible. Además van a tener formularios donde se responderán las preguntas. Ahí incluiremos las preguntas que no se pudieron contestar hoy. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen final del día.